desde el año 2014 la experiencia de la lectura de múltiples contextos y géneros. Permite un encuentro en torno al diálogo acerca de textos que se comentan y se deciden en relación a los intereses, los gustos y, en ocasiones, al canon literario. El Club de Lectura Conversemos permite a sus integrantes proponer su tiempo de lectura. Las reuniones son quincenales, los días lunes en Fundación Quilcay. Por razones ya más que conocidas, en estos últimos meses el Club de Lectura se reúne de una forma virtual. Esta es la oportunidad para conocer un poco de los textos de Manuel Zapata Olivella en voces de los integrantes del Club de Lectura Conversemos, que nos encargamos de celebrar la lectura desde la alegría, la felicidad y la amistad. Los dejo entonces con Rodrigo Rodríguez y con uno de los capítulos de Chango y Gran Putas, el capítulo La Trata. La Trata. La fortaleza nació entre la orilla del mar y la barranca del río, pequeña, perdida en la costa. Al principio, la loba blanca trae unos cuantos ecobios encadenados que no hablaban nuestras lenguas. Desembarcaron fusiles, cañones y barriles de alimento. Asombrados y recelosos, vimos crecer sus murallas y casamatas blancas para que el muntu se pudra por dentro. Las almas enfermas, los cuerpos sin sombras, los malditos de Changó se mueven silenciosos en torno a los muros. Arrastran la mirada temerosos de encontrarse con el rostro agraviado de sus ancestros. Persistían en sobrevivir alimentando los gusanos de la pierna ya separada de la sangre. El ojo lleno de visiones con los hijos y mujeres abandonados en la aldea incendiada. Son los desechos del tráfico negrero que atizan el fogón de la factoría. Las ancianas descascaradoras de coco, los cultivadores de ñame y plátano, los semihombres, solo útiles para el cargue y descargue de las naos negreras. Menciono a los ibos, hoyos y yacbas, prisioneros en Nembe, la villa de los muertos en las bocas del Níger. El distante, invisible, presente acoso de los tambores. 7 noches, una noche más. La oscuridad cayó tempranamente sobre la fortificación y la loba baja la bandera con desgano. Yemayá, en agosto, llena sus cántaros con el agua salobre de la desembocadura y persistentemente mojaba la noche, encharca la mañana, lluvia que no huye con el sol. Esta noche llegarán. Lo mismo aseveró 2 días atrás. Las palabras del gobernador Diago de Débora tienen el sabor sordo de la esperanza perdida. Los esclavos también desesperan. Las moscas se prenden a la carne cuando los soldados se la llevaban a la boca. Hemos tenido que echar mano a las provisiones reservadas para la travesía. Miran los horizontes nocturnos sin hallar el fuego fantasma de la nao. Coutinho insistió en dar el parte de la medianoche. Los esclavos no duermen, atentos a los tambores. Nunca antes percutieron con tanto brío. Hemos tomado todas las precauciones contra un asalto, apostando guarniciones a lo largo de los caños. El último propio en bajar vino de Oristalla y apenas trae razones ya conocidas por nosotros desde aquí. El tam-tam parece no terminar nunca. Nada se pudo arrancar a los esclavos y zocos traídos ayer en 2 barcazas. Los hemos encerrado aparte, pero esos negros se comunican todo con la mirada. El silencio, los ojos son su mejor lengua, no importa de qué tribus provenga. De Débora avanzó cabizbajo por la rampa del Castillete perseguido por sus temores. Con el sol alto, el lugarteniente da la orden para que nos sirvan la única ración diaria. 2 veces sonó la campana. Las lobas blancas comienzan a llenar las bateas con la harina de mandioca. Duraron largo tiempo,
destrabando los candados y cerrojos. ¡Eh! ¡A comer! El estallido de los rebenques no logró movernos. Nuestras mujeres abrazan a los pequeños que chupaban sus senos resecos. Malditos Ashantis, ¿cuándo se vio una perra hambrienta rechazar la comida que le da el amo? ¿Qué sucede? Chilla la hiena, jefe desde el almenado. Se niegan a salir, ladró uno de los perros. Garrote con ellos. Los soldados armados corren por las rampas en dirección a las casamatas. Sáquenlos a palos. No teman que tienen cadenas. Permanecimos sentados, la mirada tora revoloteando sobre nuestros hombros. Arrinconadas contra la pared, nuestras mujeres fingían entretenerse con su tristeza. Contamos con la oscuridad no disuelta por la alta claraboya. Saquen primero a las hembras, ordenó Cautiño. Los contamos por el ruido de sus pisadas. 1, 3, 4. Sentimos el mordisco de sus rebenques sobre nuestros lomos. Solo el llanto de los niños altera nuestro plan. ¡Imbéciles! Los van a dejar morir de hambre. Intempestivamente soltamos los gritos. El salto de leopardo, la garra encadenada raja la cabeza con los puños. 2 lobas rodaron aullando y las otras, atrapadas, se defienden a rebencazos. Por primera vez corre sangre que no es nuestra. Dispárenles a las cabezas. Ciegos, perdidos en la furia, quebrados, aún apretamos sus gargantas. La segunda descarga solo encontró Basimú, cuerpos sin magra. Rematen a los heridos. Nuevos grilletes se prendieron a nuestros brazos y una larga cadena une a todas las argollas. Así avanzan en sus mañas para encadenar y manejarnos, pero también los hijos de Changó aprendemos a morir matando. Otra vez el silencio de los ecobios, ni siquiera los niños hambrientos se atreven a levantar el llanto. Y si fuera por el aire, por la corriente del río, como todas las noches, retumba el llamado de nuestros tambores. Los azotes del diola azuzaban el canto y los remos de nuestros ecobios. 7 son los brazos de Ollá, que atajan la corriente del Níger. Pero no hay orinchas ni barrancas que detengan la sangre del Mintú prisionero. Lentamente bajaban las canoas abarrotadas. Las 2 primeras recogen sus remos para no aventajar la barcaza de Esilí con su parasol rojo. Le seguían de cerca los soyapayos con el cañón de sus mosquetes sobre la borda. «Trae el más grande cargamento que hayan visto mis ojos», prorrumpió Coutinho al contar 7 embarcaciones abarrotadas de esclavos. Desde la barranca, los mercaderes querían identificar a lo lejos las cicatrices tribales. Vigilantes, los cazadores y súes cubrían sus cabezas con los viejos sombreros que les regalan sus amos portugueses. Separados, ansiosos, los ibos miraban con desesperanza. Su pueblo ha sufrido la mayor devastación de hombres y mujeres a todo lo largo del Calabar. El curandero Babalú Ayé llegó cojeando de noche a Nembé, acompañado con Chacpana, que capiteaba sus tropas de mosquitos. Pronto invaden ranchos, los cuartos y las cocinas de todo el pueblo. Las orichas sagrados escalaron los muros de la fortaleza y penetran en la mansión del Quilimbú Blanco cuando dormía. Babalú Ayé revolvió sus sábanas y le pinta con carbón signos mágicos en la cara y espalda. En el dormitorio de los soldados se midió los uniformes. En la cocina destapa las ollas y goloso probó todas las comidas. Mientras tanto, Chacpana se introdujo por las rendijas de las celdas y calabozos con su ejército de mosquitos
para chuzar la sangre de los ecobios encadenados. Solo después de tantas travesuras despiertan al quilimbu blanco con quien bebieron varias garrafas de vino hasta emborracharse. Eía Babaluaye, esa noche oíste del quilumbu blanco sus aventuras hasta cuando los mosquitos de Champana, huyendo de la claridad de Orún, se refugiaron en los rincones. Escuchas de sus propios labios las conocidas historias relatadas por los Taurek del desierto, los poetas hechiceros del Alto Níger, los mercaderes diolas y los cautivos de la fortaleza de Nembé. Fui compañero de Gama, el gran navegante, médico de su tropa. Estuve entre los primeros que visitaron a Ceuta. En el río de las buenas señales, salvé a mis compañeros de las pústulas que gangrenaban sus bocas, cortando sus labios y remendándoles los dientes. Así lo contará más tarde mi amigo Camoens. En aquella ocasión fue cuando tú, Babaluaye, sorprendido de mi habilidad, me confiaste tus poderes mágicos para curar enfermos y resucitar muertos. Con un astrolabio medí la altura del gigante Adamastor, cuya sombra nos oculta el sol por 3 días, confundiéndonos en la más compacta oscuridad. Náufragos por una tormenta que desató Baco frente a las costas, nos salvaron unos pescadores de Mozambique, quienes nos vendieron a unos piratas turcos. Más tarde, en un mercado de Constantinopla, me compra una mujer por unas rupias. Por la noche, mientras me ofrecía generosa su cuerpo y sus caricias, al quitarle el velo de su cara, descubro que la lepra le corroía los labios y la nariz. Mi ama y amante era la muerte. Solo los poderes que me conferiste, amigo Babaluaye, me salvaron la vida. Duerman esta noche en sosegada borrachera el Oricha y sus discípulos, pues mañana, cuando Champana suelte sus legiones de moscas, nadie en Nembé tendrá descanso. El Sili se echó el manto transparente sobre el pecho, dejando que las jóvenes bereberes le refrescaran su cuerpo con abanicos de plumas. Mezcladas, sangres bereberes y nigeriana, le tuestan la piel y encendían el verde aceituna de sus ojos. Su heredado instinto de mercader la impulsó a quitarse el velo con el que cubría su rostro y deja al descubierto los senos todavía rebotantes como si nunca hubieran amamantado los muchos hijos tenidos con distintos padres. Sabemos que ese respiro juvenil se debe a las artimañas de su vieja esclava Harun. El gobernador subió a la barcaza custodiado por sus guardias para darle la bienvenida. Las lobas blancas, después de husmear las entrepiernas de las jóvenes bereberes, arrugan las narices con resoplidos de chivo en celo. Con un gesto, Esili ordenó que acomoden a su lado el almohadón de plumas. Luego invita al gobernador a que se siente en ella misma le sirvió el agrio salmirón. Desconfiado, el oficial miró a Coutinho. No ignora que el veneno es el alma preferida de los tratantes de esclavos. Le tiembla el pulso. Humedeció sus labios y lentamente apura la bebida fermentada. No es tan fino como sus vinos, pero despeja la mente para los negocios. No hay duda que eres la más hábil y aventajada comerciante de todo Malí. Tendremos tiempo de sobra para ajustar el precio de los esclavos. Habrás advertido que aún no llega la nao negrea. Tenía dificultad en tramar la soga de sus palabras. Esili se cubrió discretamente el rostro para tragarse la saliva amarga. Luego, en un portugués aprendido entre mercaderes de Ceuta, le revela su enojo. No pienso gastar a costa de mi bolso el valor de un plátano para alimentar a los esclavos. Mis provisiones se han agotado. Los nativos están cada vez más alerta al boteo y huyen de las orillas de los ríos al interior de la selva. Los reyezuelos piden más y más baratijas por sus cautivos desde que llegan los barcos de América. Comienzas a poner condiciones a tu mercancía y aprovecho para darte a conocer mis reservas. En esta ocasión me cercioraré de la procedencia de tus esclavos.
no sea que me vendas ashantis revoltosos por mansos higos. Azotados por los mamelucos, poco a poco la barranca se ennegrece con las espaldas desnudas. Sobre el hombro de Nagó se entrecruzaban las serpientes del Egba. El quilumbo blanco supuso que era la cicatriz de una doble incisión abierta por el brujo de la tribu y prosiguió observando bocas y contando dientes. Lo peor son las úlceras producidas por las ataduras, porque el esclavo se muere envenenado por la nostalgia de libertad. Se cubre las narices con el pañuelo. El hedor de las llagas le mareaba a pesar de haber convivido con cadáveres en los campos de guerra. Pronto acudieron 2 higos con cocos de agua. A una señal del gobernador, los diolas arrastran al ecobio herido que se resiste con gritos y dentelladas. En la orilla, ya los cocodrilos disputan la presa a los marabús. Resulta mejor que sepultarlos, afirmó, pues pronto las hienas no tardarían en desenterrarlos, aumentando la dentina que inunda la costa con los desperdicios de la trata. Los negreros entraron al barracón de los Calabares, reforzando con una doble guarnición para prevenir que incendiaran la barraca. Mientras el fuego los consumía, nuestros ecobios suelen entonar cantos guerreros, mostrando amenazantes a las lobas blancas sus puños encadenados. Te curaré de esa enfermedad. El quilumbo blanco le habló en cru, pero el joven se resiste agitando la cabeza. Sus muñecas permanecían argolladas a la barra de hierro que nos sujeta a todos. Es el quinto con mal gálico, se retorcía tembloroso mientras le quema el pene purulento. La anciana humedecía los costados y poros de Esili con sus hierbas aromáticas. Olores, tacto y sonidos adormecían la relajada cuerda de su cuerpo. Harún canta la epopeya de su pueblo sin abrir los ojos. El ama se asoma del oído de su piel. ¿Quién es el elegido de Elegba que guiará al mundo en el exilio? De espalda a Esili, entreabrió los dedos de los pies para hacerle llegar el bálsamo hasta ese último rincón. Tuvo que levantar la voz para que no la silenciara la corriente. Changó, el tallador de los fuegos, escogió entre tótems su modelo. Serpiente burladora de trampas, movimientos rápidos de ardilla. Su pecho coraza de rinoceronte, potente su mandíbula, garra de león. El vaho, los sudores, la saliva aceitan su resbalosa piel de anguila. Para limar, para roer los cepos en la dentada quijada de la loba, que en la guarida de las bodegas tritura la luz, la vida y los huesos. Desde el vientre de su madre escuchó los relatos de su abuelo, extraños viajes en aguas uterinas, por navegantes olmecas recorridas. Consejero fue de Colombo, esclavo y práctico de bitácora, estrella que guiaba por los mares la indecisa proa de sus naves. Ha redescubierto la vieja tierra, la tierra que parió Odumare, la olvidada tierra de olvidados ancestros, la tierra de los abuelos olmecas, nangas poderosas de artes mágicas. Ha visto sus ciudades abandonadas, sus gigantes y africanas cabezas, talladas con cincel en dura piedra, celosamente guardadas por el jaguar en la oscura y silenciosa selva. 2 serpientes mordiéndose las colas identificarán su presencia en la tiránica tierra del exilio. Por voluntad de Elegba, será su símbolo y mensajero capitán de las revueltas tribus, su combatiente compañero. Habitante en otros cuerpos, sembrará el sol en sus noches, sabiduría en las palabras, fuego en las cenizas, vida en la muerte, risa en el dolor, belleza en la fealdad y constancia en el rencor. Te hablo de Nagó, el navegante hijo de Jalunga, nacido en las costas de Gafú, bisnieto de Sasandra el Grego, cuyas fuertes y ágiles barcazas exploraron el este. Las tolvaneras del desierto traían el olor de la primera lluvia. Nagó nada entre las aguas de la memoria y el olvido. Una pupila hacia el día no revelado y la otra abierta en la noche presente. Todos duermen en el barracón. Fue mucho antes de que la primera chispa incendiara la torre de la fortaleza. Nagó alertó a los nuestros. Viene la tormenta. Todos dormían. Intenta levantarse y las cadenas le recordaron que era un cautivo. Entonces penetra el relámpago de Changó, solo un instante para que su pupila tomara conciencia de su paso.
En ese momento comprendió que los orichas estaban furiosos. Odumare despierta de su sueño y el Egba, su gran mensajero, abría camino a la tormenta. Lo oye entrar por entre los dos guardias armados que custodiaban la puerta. Cruzó frente a ellos con su máscara toroluna sin que alcanzaran a verlo. Agita la lengua invisible de su sonaja de plata. Eía, su danza más graciosa que la pluma al viento, más ondulante que la serpiente nadando en el río. Nagó vuelve a llamar con desespero. Aquí está con nosotros el poderoso Elegba. El orilla se sentó frente a él, pone sobre el suelo su sonaja y allí donde lo apoyaba arde una llama. Vengo a decirte que te alistes para la partida. Vendrá la gran nave en donde se confundirán todas las sangres. Estarán unidas aunque las separen las lenguas y las cadenas. En mitad del mar nacerá el nuevo hijo del mundo y en la nueva tierra será amamantado por la leche de madres desconocidas. Toma mi sonaja de fuego. Nadie podrá oscurecer tu inteligencia. Toma el puñado de los vientos. Nadie encerrará tu espíritu. Toma la lanza y el escudo de Orún. Serás poderoso por la fuerza de tu puño. Nagó se puso de pie sin que sus grillos pudieran sujetarlo. Extendió los brazos. Recibe las armas y con potente grito llamó a los ecobios. Oigan todos, el Egba está con nosotros. Los guardias entraron asustados, alumbrando con sus hachones los cuerpos dormidos. Se miraron atemorizados. Habían oído el llamado de Nagó. Entre la luz sombra alcanzan a vislumbrar su puño blandiendo la lanza. Ambos, a la par, descargaron sus mosquetes contra esa sombra amenazante. Pero las balas de plomo atraviesan el cuerpo sin herirlo. Afuera, el Níger se desbordaba. Se ahogan los esclavos. Las luces se agitan y los guardias corrían en la muralla tratando de observar lo que ocurre más allá de los muros. La corneta desesperada esparce la alarma. El gobernador de Débora despertó a los gritos del lugarteniente. Los ashantis han incendiado el barracón. No los dejen escapar. Empequeñecidos por las llamas, los hijaks enfilan sus lanzas listos a dispararlas. Salga toda la guarnición y que se aposten en la barranca. Con unas tenazas, Sanaga se abría paso entre los escombros. Mis cadenas resisten, pero si el agua les llega al cuello, no sobrevivirán. El médico se niega a atender a los heridos. Dice que no es tiempo de curar, sino de ver morir. El infierno los sepulte. Changó
forjador del rayo y la tormenta, ¿cómo te muestras colérico la víspera de nuestra partida, mientras las mujeres del poblado llenan los cántaros en el Níger? Un anciano dibujó en la arena húmeda de la orilla las culebras de Elegba. Luego, en disimulo, esconde la rama. Las aguadoras pasaban a su lado sin repararlas, hasta cuando Harún las advierte y se detuvo. Le habla en Mande y después en Balúa, pero el anciano permanecía silencioso. Fue entonces cuando descubrió la cicatriz en sus pómulos, borrada por los soles y los años. Le habló en Cru y su cuerpo fue sacudido. Responde, el elegido de Legba necesita tu ayuda. Harún sube un cántaro al hombro y sin responder palabras se dirigió a la barcaza entoldada. Por 3 mañanas, el anciano Cru esperó en el mismo lugar acurrucado, madero seco, inmóvil. Al cuarto día, aparece Harún con su cántaro sobre el hombro. Lo dejó cerca del anciano y se entra a lavar los pies en las aguas de la orilla. Disimuladamente, mientras los mamelucos observan las esclavas bañándose en el río, el viejo hunde la mano en la vasija y tras agitarla ansioso, rozó las puntas de la lima. Las hornillas de Safí-Sanaga están prendidas a la puerta del barracón. Sus ayudantes atizaban 5 y 6 hierros a la vez, haciendo que el hedor de la piel quemada se esparza por todos los rincones. Champana, sé misericordioso cuando toques con tu dedo de fuego el rostro de los niños. Sosa y Yamba intenta inútilmente calmarles el rezongo como si se tratara del propio hijo que ya le nace en el vientre. Los abraza contra su pecho y les daba palmaditas en las nalgas para adormecerlos. Escogida por la madre Yemayá, desde ahora, sin saberlo, ya recoge las lágrimas del nuevo mundo. Los mayorcitos se asoman por entre las piernas de sus madres para presenciar, asustados, el crepitar de las ampollas. El mameluco, rápido el movimiento, hundía el hierro chisporroteante que levanta la ampolla y los gritos. Esperando su turno, las secovias se agarran las manos en apretado nudo. Son las esposas de los encadenados o las hermanas de los que siguen huyendo en la selva. Parloteaban en las lenguas de sus mayores, apoyándose en el sonsonete de la palabra vaga que entretenía y emborracha. Algunas, rota la trabazón del ánimo, lloran de terror y las mismas secovias las sujetaban amansándoles el desconsuelo. Otras pretendían huir dando saltos con los tobillos amarrados. Los mamelucos las alcanzan y contra el suelo les estampaban su hierro candente en los hombros y en las nalgas, dejándolas tendidas con el rezongo del llanto. Los jóvenes se engañan imaginándose que eran insensibles a los dedos de Changó. Cerraban los ojos y ahogan los gritos cuando la carimba les tuesta la piel. Después, al regresar a la fila de los mayores, dejan oír su risa asustada. Su ejemplo es una prueba para los adultos que debían llegar a la hornilla con sus propios pases sin muestras de temor. Los ashantis bajan la cabeza y contemplándose la cicatriz sostenían un lamento que se prolonga a veces hasta el suicidio. Por eso, Safí Sanahaga busca nuestros hombros o la espalda invisibles a la mirada. Toma tiempo acostumbrarnos a la cicatriz. Durante días y semanas se enciende nuestra memoria. Cuando se cava y endurecía, su sombra nos recuerda la esclavitud con más insistencia que la peladura de los grillos. Aún apagadas, iluminan la noche de la barraca con el resplandor de la venganza. Los rastreadores yolas nos miraban a través de la reja. Nagó dormía o les observa con los párpados. La más larga cadena para sujetarlo.
Así Changó protege a sus jefes favoritos confundiéndolos con sus guerreros. No lo busques en el que grita más fuerte, ni en quien más gesticule. ¿Será ese de cicatrices en las piernas? La espina se encaja en quienes gustan de andar en la selva. La sutileza del Yola atrajo la atención del lugarteniente sobre Kanuri Mai, pero la radiante luz de su cara ofuscó su vista. No tiene una sola cicatriz en sus brazos. Debe ser un simple cazador de nidos de pájaros que jamás ha dado muerte a un león. Sus ojos se detuvieron, atentos, observando a Nagó. Para protegerlo, el Egba torna más ingenua su sonrisa y redujo su empuñadura al tamaño de la mano de un joven descascarador de coco. Coutinho había avanzado cuando el rastreador le retiene. Tampoco creo que sea este el cabecilla, dijo después de observarle la quijada. Sus colmillos no son tan fuertes como los del guerrero acostumbrado a quebrar los huesos del enemigo. Nagó recoge sus brazos y convertido en serpiente despista al cazador. Los guardias siguen al fondo de las bóvedas donde se confundían en la oscuridad. Por largo tiempo olfatearon mi aliento sin poder rastrear su sombra. Soy Gafúa, les dije. No perdáis vuestro tiempo buscando entre los vivos a quien Changó ya tiene entre los inmortales. Los martillazos de Safí Sanahaga no hablan ni tenían el ritmo de ese otro tam-tam que trae y llevaba el cuchicheo de los lingas. Sin dejar la fragua, vigila los movimientos de los ayudantes. Los escogía entre berberiscos que nunca lo traicionarían dejando floja la argolla o mal fundidos los pernos. Para encadenarnos, preparó bien su tropilla. 4 guardias con mosquetes nos conducen de uno en uno a su fragua, amarrados las manos y los tobillos. Pese a su larga experiencia, le sorprende ver que varios de sus esbirros custodian la delgada sombra de Nagó, fuertemente ceñida con amarras. ¿Por qué tantos nudos para una lagartija? Lo miró desde lejos, temeroso de que le escupiera el rostro. No hay argolla que se le sujete al cuerpo, advirtió Coutinho. Amárrenlo en el cepo que yo mismo le forjaré una máscara para que no muerda ni escupa con la mirada. Donde quiera que huya, llevará la horca al cuello para que mendigue la comida si no quiere morirse de hambre. La noche es un muro impenetrable. Ni el mismo protegido de El Egba pudo estar seguro del barco fondeado frente a la fortaleza. Obsérvalo, Nagó. Ha atracado en la noche cuando todos dormían, menos tú que miras soñando. Graba su silueta en tu memoria. Lo revivirás en la noche de la bodega con la claridad de la luz. La sentina. Fondo sepultura de tus compañeros. Las bodegas reservadas a las mujeres. La quilla donde golpearán las olas indicándote la furia del mar y el sentido de los vientos. Eía, contempla el barco que te regala el Egba. Arrebatado a la loba blanca, lo hundirás en mares de fuego. Asómate por las claraboyas de estribor y babor. ¿Ya contaste los cabrestantes de cubierta? Desde lo alto del mástil observa la mesana de popa amarrada al palo de Buenaventura, por donde escaparás de las bodegas. ¿Tejiste la telaraña sueño siguiendo el salto de los marineros entre las jarcias? Apodérate del timón. En la última noche en la tierra de los mayores hay que beberse sorbo a sorbo los recuerdos. Chillaron los pájaros nocturnos y tienes la señal cierta que el barco se aproxima. En la alta torre se oyó el grito del vigía y el lugarteniente no vacila en gritar a la puerta del gobernador. Se avista la nao negrera. Desnudo, los pies descalzos, salió al balcón. Apenas pudo imaginar el visaje de las velas entre la bruma. Casi un mes de retardo, demora 2 días más y solo encuentra cadáveres. Impaciente, dio instrucciones a Coutinho. Deben lavar las inmundicias que dejan esos esclavos en las celdas. Tiene que desaparecer este olor a carroña que no me deja dormir. Con el oído pegado a la puerta, el lugarteniente todavía escuchó más instrucciones.
Avísale al médico que quiero verlo en el acto. Por delante va el viento trazándole el camino y sin apoyar su planta sobre las olas, subió al barco envuelto en su propia sombra. Su aliento caluroso cerró los párpados de la tripulación, haciendo profundo su sueño. Desde el gobernario, sentado en la silla del capitán Muñiz, contempla la nao desolada en espera de la cargazón humana. Los 7 rayos de sus ojos se filtraron al fondo de las bodegas y recorren las vacías galeras. Verificó cuidadosamente la trabazón del ensamblaje, los clavos, los reveses, las taponaduras de estopa y alquitrán. A uno y otro lado los vacíos espacios donde el muntu, apelmazado, estrechará sus huesos. Al observar las argollas y vergalones de hierro, piensa que Nagó gastará muchas noches para limpiar los remaches del Safina Sanaaga. Ahora, mecida por el viento, dejó vagar su mirada por entre las jarcias. Calcula la altura de los mástiles y la amplitud de las velas recogidas. Lentamente, sus pasos lo condujeron al castillete de popa donde los negreros tazan el pozo de su ambición. Luz que enceguece ocupó la silla vacía que el capitán Muñiz ha negado a Ribaldo, su contramaestre, porque desde antes de que el carpintero la imaginara, está destinada a Loricha. Probó el vino y se limpia los ojos para no perder palabra de lo que les había dictado en un futuro que recuerda sin haberlo pensado todavía. El capitán relataba sus mentiras menos fantásticas que su propia vida. En el Amazonas, he cohabitado con sirenas blancas de tetas más abultadas que una vaca. Desde su invisible presencia, el Legba sonríe y escupe. El gobernador de Débora, sin embargo, escuchaba y cree cuanto oye. Es hombre de guerra y solo los que se han acostado con la muerte creen en las fábulas de los vivos. Me dicen que las caribes devoran las orejas de los machos cuando les hacen sus hijos. El Oricha, entusiasmado, agregó más fuego al vino para que hirvieran sus pasiones. El gobernador se desabrocha la casaca. Echaba de menos sus esclavas que hasta ahora suelen abanicarle la barriga con plumas de avestruz. A bordo, no hay un solo ecobio que pueda alertar al muntu del trágico pacto que conciertan las lobas blancas sobre nuestras vidas. El quilumbu blanco volvió a llenar los jarrones de vino. Le agrada escuchar esos relatos tan inverosímiles como los que le narraban los marinos en el puerto de Lisboa, cuando aún era un estudiante de medicina. Sabe que el fin de una fábula siempre es el comienzo de una nueva mentira. Tengo el cargamento más robusto, joven y manso que pueda extraerse de África. De Débora acuña con fuerza el tabaco como si amasara la verdad en el fondo de su pipa. Está convencido de que el capitán Muñiz nunca creerá en la palabra del gobernador de una factoría portuguesa interesado en vender su cargamento de esclavos. Pero el Oricha se regocijaba en azuzarlos. La respuesta del otro es tajante y envenenada. ¿Ibos o Ashantis? La verdad y la leyenda se confunden en los recuerdos del capitán. Los levantamientos de esclavos durante las travesías, las bodegas incendiadas, los negros hambrientos devorándose unos a otros, los tripulantes holandeses de una nao negrera ahora esclavos de sus antiguos prisioneros. No le estoy vendiendo cafres, son tan mansos que la mujer a quien se los he comprado los gobierna con solo su mirada. No hay abanico ni brisa que refresque a Débora. Usted, doctor, podrá decirme la verdad sobre la muerte de Safi Sanaaga. Me cuesta mucho admitir que un maometano se suicide. Está usted equivocado, se apresuró en responder el quilumbu. Sanaaga era cristiano. No ha respondido a mi pregunta. Es posible que lo ignore, pero sé que ha sido asesinado para robarle una lima. El quilumbu blanco apura el vino a borbotones. Luego, reposadamente, depositó el jarro sobre la mesa, evitando mirar la cara del gobernador. Los Bais me han contado que ahora cazarán más esclavos ashantis, porque han devorado los corazones de los valientes que se amotinaron en su fortaleza. La carcajada del gobernador asombra hasta el impasible Elegba. Se ha tragado ese cuento como se creyó el de las mujeres caribes que se comen a sus maridos cuando copulan. Solo los africanos pueden inventar esas historias para aterrorizar a los rendeiros y alejarlos de sus costas. Mañana podrá examinarlos usted mismo
y verás lo tranquilos y mansos que son. Claro está que los mantengo bien encadenados, porque el afán de fuga se les acrecienta cuando ven fondeada una nao negrera en la ría. Me gustaría conocer la opinión del veedor del rey. Debo pagar 30 ducados por cada pieza de indias, y tengo el compromiso de entregar vivas por lo menos las 3/4 partes de la cargazón que amparan las licencias. Necesito, pues, las máximas seguridades de salud y docilidad de la cargazón si no quiero arriesgar mi vida, mi dinero y mi nao. Apoya los codos sobre la mesa y luego la barba entre las manos. Necesitaba afianzarse en algo. El veedor, después de repartir sus miradas entre veedores y rendeiros, habló con un solo ojo abierto. Lo único que puedo asegurarle es que estoy listo para inspeccionar la cargazón mañana mismo y abreviar los trámites. El contramaestre se levantó de la mesa y observa por la portañola de babor la distante playa que apenas se insinúa por el faro de la fortaleza. Abre sus narices de perro, anchas y húmedas. El olfato le sustituía con creces el ojo que le vaciaron en Alcázarquivir. Desde entonces lo cubre con un trapo negro que amarra de la oreja donde colgaba la candonga de oro con el nombre del musulmán que lo dejó tuerto. Ruy Ribaldo Loanda, no es la primera vez que acechas las migajas que caen de la boca de tus amos. En los bajos de Santa Ana, en Cabo Verde y hasta en las Molucas, has recogido la escoria de tu tripulación entre truhanes y asesinos expulsados de otros barcos. En islas abandonadas, escondiste tus huellas hasta que la horca te recuerde tu verdadero nombre. En Ponta Delgada te registraste con el falso nombre de Ruy Ribaldo Loanda, para esconder tu pesadilla de clérigo excomulgado. Violabas novicias en el monasterio de Coimbra, y el demonio cedes paternidad de tus propios hijos. Pero el santo oficio te hizo sufrir torturas en el potro, lardeó tus espaldas con brea derretida, y solo te deja suelto cuando estuvo seguro de que nunca más fornicarías. Humillado, silencioso, en Padua vendías esclavas blancas a los persas, y se te conoce como experto castrador de esclavos blancos. Algo hueles cuando rondas en torno a tu capitán y sus socios. A todos nos consta que el negocio de la trata trae más desengaños y pérdidas que ganancias, rumió Muñiz en un fingido esfuerzo de sinceridad. Las enfermedades, rebeliones, suicidios y muerte de los esclavos merman en una mitad la cargazón de nuestros barcos. Ignora que él barajaba sus cartas y cree llegado el momento de destapar las cartas. Sin dejar de ser respetuosos y obedientes a nuestras majestades, convengamos entre nos un pacto más ajustado a nuestros intereses. Propongo pagarles 10 ducados por cada pieza de indias que me dejen embarcar sin la marquilla del rey. El gobernador y el veedor, cuervos de un mismo nido, se miran con recelo. Ninguno de los dos se atreve a picotear la carroña sobre la mesa. El contramaestre de Ruy Ribaldo, por mandato del Oricha, le sirve más vino. No es para pensarlo demasiado, agrega el capitán, después de hacerse repetir otro jarro. No les propongo nada extraño que no sea práctica corriente entre los asentistas de Lisboa y Sevilla, tanto como en Cartagena de Indias y la Española. Den por aceptado el trato y celebremos el bien que en ello nos va. Algo debió susurrar Elegba al oído del veedor, pues éste abra la boca sin medirse en prudencia. Para ser franco, su propuesta es irrisoria y altamente lesiva a mi rango. Es mejor que la eleve para mi bien y el del gobernador. Justo es que recibamos 15 ducados por pieza franca, habida cuenta de que este precio es menor del contemplado por las licencias. Ah, mi sabio amigo, le responde el negrero repitiendo las palabras que el orisha ponía en su lengua. Bien sabe el alto costo que cobra la sudanesa por sus esclavos. Esta es la única razón que me impide aceptar su generosa propuesta. Si Esili es la causa del encarecimiento que nos perjudica a todos, ¿por qué no eliminarla? Nadie sabe quién ha sugerido la solución. Rechinaban los dientes ocultos en las sonrisas, y al chocar los jarros de vino, el cadáver de la sudanesa les recuerda las repetidas veces que la habían gozado. Asegurado el pacto, el hábil mensajero de Ornula se levanta de la mesa y retorna a la encrucijada, desde donde acecha los pasos dados por los hombres en la vida y en la muerte. 4 cadáveres a bordo esperaban a Quilumbu Blanco,
Una ecovia con la boca abierta aspira el aire que le faltó en la hora de la muerte. Observó atento y comprueba el suicidio. Se había tragado la lengua. A su lado el hijo muestra la congestión del rostro y las huellas de los dedos con los que le sofocó el grito. Para una madre serere es indigno parir esclavos y sobrevivirles. Otro de los muertos tiene marcado el cráneo. Su compañero de cepo fue reducido a la fuerza por 4 negreros y atado a la cabrestante de proa. Los cintarazos sobre sus espaldas no consiguen ya estremecerlo. Basta. Creo que escarmientan. No toleraré que nadie merme la mercancía con otro asesinato. El médico se le acercó y comprueba que aún respira. Solo servirá para alimentar tiburones en alta mar. El capitán Muñiz, desesperado por la merma de la cargazón, desde antes de levar anclas, se acercó al cadáver de otro ecovio y lo zarandea con la punta del zapato. Luego se agachó para observarle el cuello. ¿Mira usted esta costra en la nuca? El quilumbo blanco arrancó la punta ensangrentada. Una espina de peje pudo ser enterrada por alguien para ahorrarle sufrimiento. Entre los esclavos debe ir un formidable cirujano. El capitán se quita el sombrero para rascarse el cogote como si llevara clavada allí otra espina. Dios me proteja. Este es el peor cargamento que he embarcado en mi nao. La máscara de hierro de Nagó atrajo la atención del capitán. No la lleva por perro mordelón, sino para impedirle que escarpe. El difunto Safi Sanahada no encontró ninguna otra manera de sujetarlo. Tan hábil es para escurrirse de las argollas y cepos. Nagó empuñó fuertemente sus cadenas mientras el hierro con el escudo real le chamuscaba la piel. Sentado y distante, el veedor del rey apuntó con parsimonía una raya. Después se seca el sudor de la frente con su pañuelo perfumado. El silencio y la aparente pasividad de los esclavos tranquiliza al capitán Muñiz. Sudoroso, apretando el dedo sobre el gatillo del mosquete, el contramaestre le reveló en voz baja: parece que la matazón de los asantis les ha ablandado las ganas de rebelarse. Antes de bajar a la bodega, Nagó traga todo el aire que cabe en su pecho. La cadena lo jalaba cada vez más hondo en aquella noche, y solo el ruido de sus propias argollas le revelaban que todavía caminaba entre los vivos. Midió el reducido espacio bajo sus pies. No era tan estrecha aquella nao. Continuaba bajando las trailas de nuestros escobios. Ya no ha podido contar más de 300 sin que el socavón se atragante. A las mujeres se les separa de nosotros los varones porque la loba de pelo rojo piensa desde ahora en sus noches en celo. Nos sumamos a la pestilencia de la carne hacinada, al hedor de las úlceras, al rancio salitre de los orines dejados en la bodega por nuestros hermanos en la última travesía. Nadie habla, solo el aullante silencio del terror. El escogido de Elegba graba en su memoria la forma y la altura de los canalones de estribor y babor, las bóvedas, la profunda cala donde la loba blanca distribuía los gelopes, egüés, congos y ashantis entremezclados para confundir nuestras lenguas. Todavía los tambores continúan anunciando la venta de los esclavos. Al momento de abandonar la barcaza, Harún coloca a su Amai Sili los aretes de oro tallados 2 siglos atrás por un orfebre de Malí. Después,
Sus esclavos la subieron a la tolda sobre el lomo de un elefante y la caravana abandona la orilla del Níger en busca del mar. Ni los tambores ni el canto de Cora le hacen olvidar el riesgo que corre en los tratos con la loba blanca. Conocedora de las hambrunas del capitán Muniz después de la larga travesía desde América, llevaba consigo a 4 de sus más hermosas malinques. Al caer la tarde, el séquito se detuvo en la playa donde ya le esperaba una chalupa. En el castillo de Pompa, nada hacía presumir que el dolor duerme sepultado en las bodegas. Queriéndose adelantar a los designios de Elegba, el capitán ha decidido desposarse con la muerte. Ordena colocar cortinas en su recámara y, evocando exóticos manjares, solicitó al cocinero un guiso de armadillo sazonado con achote y olorosas ananas del Orinoco. Escila, sin embargo, no podrá disfrutar de sus pompas fúnebres. Te he traído estas perlas guajiras. No las hay más hermosas en todas las Indias occidentales. Y fingiendo una cortesía nunca aprendida, colgó el collar en torno a su garganta. Capitán Muñiz, corresponderé a su atención obsequiándole los colmillos de un elefante centenario cazado en Uganda. La pronta respuesta le reveló que no se rendiría a sus halagos. Se sonrió y desdeñosamente, 2 noches atrás, apareció el mameluco con un alfanje colgándole del cinto. Has de traer el pago prometido a la señora. Quiero que ella misma verifique cada una de las piezas del trueque. Se acercó a la mesa para escoger el fruto más amarillo y, tras de rajarlo con sus dedos, lo ofreció con ironía a los dientes de Silly. Guayaba, dicen los caribes idólatras, que es el alimento de sus muertos. Mordió la pulpa roja y agridulce, pero antes de masticarla, espera que el capitán trague su parte. No tardaron en aparecer los marineros con 2 arcas repujadas de cobre. El mismo capitán abre los candados, seguro del asombro que producirá en Esili. Brazaletes y narigueras de oro, collares de diamantes y bastones de hechiceros con empuñaduras de esmeraldas. Coqueta levantó una corona pensando en el delirio de las bellas del Timbuctú al lucirla en sus frentes. Aprovechando aquel momento en que los ojos de su señora se tornaban más verdes con los reflejos de las plumas del quetzal, el tuareg que la acompaña le habla en la antigua lengua de los felupes. Y los senos de las princesas indias. La risotada del negrero le hizo derramar su copa de vino. 2 puñales tan asesinos como la daga del grano de maíz quiebran sus dientes cuando vio en la playa el tronar de un cañón. Advierte mi señora que los guardias del barco están más armados que de costumbre. Ya en el aire, el vuelo de su mano cambió el rumbo
y fue a posarse sobre un pectoral de oro, ciñéndolo contra sus senos. Extraño que no esté manchado de sangre. Me cuentan que por disputárselos, los portugueses y españoles cortan por igual el hilo de oro que lo sujeta y los senos de las princesas indias. La risotada del negrero le hizo derramar su copa de vino. Los puñales de los conquistadores no son tan asesinos como la daga de los tuaregs. El grano de maíz que Silly había llevado a la boca se quiebra en sus dientes cuando oyó en la playa el detonar de un cañón. Su guardia intenta asomarse a la claraboya, pero el filo del alfanje le rebana la cabeza. Ya en la cubierta, las malinques corrían perseguidas por la tripulación. «Quien me desvirgue una esclava lo cuelgo del mástil», gritó el capitán. Los mamelucos volvieron a ajustarse sus pantalones con desgano, mientras en el castillo de popa, Esili forcejea con dos negreros que la desnudan. «Quítenle hasta el último trapo, no sea que esconda una daga. No moriré yo con el vientre abierto como el herrero musulmán». A través de la ventanilla pudo observar que el capitán disfruta a solas la comilona preparada para ambos. Su ojo tuerto y el resoplido de sus sorbos le reviven el terror que sintió de niña cuando fue raptada por los beduinos en una pequeña aldea de Timbuctú. Los puñetazos sobre la mesa atrajeron la presencia del contramaestre. «Necesito 2 guardias a la entrada de la recámara. No te alarmes por los gritos de la fulán que y vigila que las jóvenes esclavas no sean violadas. Espero cobrar un buen precio por su virginidad». Sorprendido con su última advertencia, Rivaldo le responde con rencor: «Se trata de un botín de asalto y reclamo mi parte. No olvides que aún estamos fondeados. Puedo acusarte de insubordinación ante el gobernador». Contramaestre se retira masticando sus amenazas. Antes de la medianoche, la brisa comenzó a hinchar las velas. La tripulación se da prisa en alistar las jarcias, pero el capitán, sumergido en la borrachera, necesitó de dos hombres para levantarse de la mesa. Luego, asusándolo con sus risas, lo empujan al interior de la cabina. Esili oyó caer el pesado cerrojo y, aturdida, desnuda, observa que se afloja la hebilla de la correa. «¿Dónde estás? 1 y 1000 veces me saciaré en tu cuerpo, como lo hicieron los cerdos mahometanos a los que tantas veces te vendiste. Llévame contigo». Sus huesos se quiebran atrapada por las manazas de la loba. «Ah, maldita, piensas que me dejaré embobar con tus halagos. Si hay sal en tu cuerpo, la chuparé hasta la última gota y luego te echaré a los perros que te esperan afuera». Se retuerce y se sangraba donde quiera que le encajaba las uñas. Ya en la cama, mientras le succiona el ombligo con su hocico, ni siquiera advirtió el pinchazo del arete envenenado. Apenas siente que las sombras cierran sus párpados, que el sudor mojaba sus piernas. Esili esperó que cesaran sus resuellos, y cuando estuvo segura de que solo la cabalgaba el peso de un cadáver, no vacila en herirse la lengua con el otro arete emponzoñado por Harún. «Ciegas lobas que pretendéis torcer el destino que Orún le tiene trazado a los mortales». Bien, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por esta escucha de uno de los fragmentos de Changó el Gran Putas, una obra de Manuel Zapata Olivella. Quiero agradecer especialmente a todos los compañeros del club de lectura que estuvieron dispuestos a participar de esta experiencia. Naturalmente existe una discontinuidad virtual que sucede por algunas extrañezas de este universo. Entonces, excusas para los escuchas si de repente se cortó la transmisión, pero
Gracias por leer, gracias por escuchar y una invitación a que sigamos este autor y continuemos con la lectura de sus textos. Entonces, invitados al Club de Lectura Conversemos, invitados especialmente a la temporada de letras que va desde el 2 de noviembre, es decir, hoy hasta el 7 de noviembre, esta vez en su versión Pasto y Piales Tumaco, es decir, tendremos 3 territorios que estarán enunciando sus voces, que estarán pronunciando escrituras, por supuesto que también estarán manifestando la multiplicidad de sus identidades. Les agradecemos a todos esta escucha intervenida por las voces del Club de Lectura y los invitamos a que hagan parte de esta programación. Los invito a que visiten la página de temporada de letras, también la página de Cámara Colombiana del Libro, en donde se postean todas las actividades. Muchos autores invitados, muchos libros por presentar, muchas lecturas para niños y para adultos también. Así que les agradezco a todos esta reunión para escuchar a Manuel Zapata Olivella. Les envío un abrazo en esta noche y continúen conectados con la temporada de letras 2020, Pasto, Piales y Tumaco. Gracias.